Bien, damos comienzo en este caso a este especial, sí, de entrevistas que realizamos aquí De Fogón en Fogón, como decimos, hecho en Argentina de corazón oriental. Y en este caso vamos a estar presentando a Mariana Piris. Mariana es secretaria general de AFUTU, la Asociación de Trabajadores de UTU en el Uruguay. Además es, podríamos decir casi recientemente, secretaria de Asuntos del Interior del PIT-CNT, ¿sí? Y bueno, ella es precisamente del interior profundo, más precisamente del departamento de Artigas. No es departamento de Artigas. A ver, contame Mariana, Bueno, contame Mariana, ¿de dónde sos? ¿Dónde te encontramos ahora, por ejemplo, también? bueno, muchas gracias por el espacio, por invitarme. Y no, en realidad yo soy de Bella Unión, sí, es el departamento de Artigas, pero bueno, nosotros tenemos como un sentimiento muy fuerte de la territorialidad allá y siempre nos reímos porque, bueno, esas cuestiones que tienen los pueblos, las ciudades en el interior de, bueno, si yo soy de acá, pero en realidad a veces no lo ubicamos adentro del departamento. Por eso me río, porque es como una cuestión bien propia, ¿no? De aclarar que soy de Bella Unión, no de Artigas ciudad en realidad. Uh -huh. Mira, de Bella Unión del Norte, el punto más al norte del país, que tiene fronteras con Argentina, ¿no? Con Exacto, Argentina y con Brasil. que tiene esa particularidad que lo hace todo un símbolo, ¿no? Y bueno, con una cuestión de esto que nosotros marcamos mucho desde el programa, de la integración. Bueno, ahí se practica la integración en el día a día. Todos los días. Es Exacto, una cuestión cotidiana. exacto. Estar de un lado o del otro, o sea, ir hasta Argentina o Brasil, ahora con la pandemia eso, bueno, estuvo un Uh poco -huh. medio limitado, pero siempre fue una cuestión sumamente cotidiana ir a un sábado a un lugar, ahí hasta Montecaseros, que es cruzando el río en Argentina, o a la barra, que es del lado brasilero, prácticamente todos los días, puedo decir. Es bien cotidiano y el contacto con las personas de esos lugares también, ¿no? Uh -huh. Mariana, ¿cómo vos te definís como integrante del movimiento obrero, como luchadora social, como militante política? Sí, bueno, Bella Unión tiene una fuerte historia de lucha en nuestro país, ¿no? Tiene una historia de organización de los trabajadores y las trabajadoras de la caña de azúcar en lo que es la UTA y en las marchas cañeras que atravesaron 4 veces el país de punta a punta reclamando sus derechos, porque estaban en una situación de semiesclavitud en ese momento, ¿no? En los años 60, alrededor de los años 60. Entonces vengo de un lugar donde la cultura y la historia del movimiento obrero, del movimiento sindical, de la organización de los trabajadores, marca muy fuerte en el pueblo hasta el día de hoy. Y bueno, de ahí surjo, ¿no? Esa es mi cuna y mi escuela también. Entonces, bueno, empezamos como desde muy chica, cuando fue la crisis del 2002, 2003, a sumarnos a la militancia social, porque en realidad la situación de mi ciudad estaba bastante devastada, había una situación socioeconómica muy compleja, donde había personas que pasaban hambre, y ahí nos vinculamos también a las organizaciones sociales, y después, bueno, un tránsito por el movimiento estudiantil cuando estudiaba, pues como soy docente de biología, y después, bueno, cuando empecé a trabajar ya sumándome al sindicato, en este caso a FUTU, que es la Asociación de Funcionarios de la UTU. La UTU es este, la educación técnica tecnológica en nuestro país, y tiene también un fuerte vínculo con lo que es el trabajo, ¿no? Es la formación, la universidad del trabajo, entonces también hay una identidad ahí con lo que es la figura de Figari, también con respecto a la formación para el trabajo, la formación técnica, y también desde ahí hay un vínculo importante con lo que es el mundo del trabajo.
Ahí está. Y Mariana, bueno, te toca en este caso a través de la última y podríamos decir reciente renovación que hace el PIT-CNT, te toca la Secretaría de Interior, de Asuntos del Interior del PIT-CNT. Bueno, la pregunta tiene que ver en un momento, podríamos decir, álgido de conflictividad social, ni más ni menos que te toca abordar el interior del Uruguay, es decir, los distintos departamentos que integran el Uruguay, bastante golpeados, ¿sí? Por la crisis, no solamente de las consecuencias de lo que nos deja la pandemia, sino además de la crisis política económica que viene llevando adelante el gobierno de Luis Lacalle Pou. Sí, nosotros en lo que fue el Congreso del PIT-CNT en noviembre, dimos la discusión de la necesidad de volver a instalar a la Secretaría del Interior como tal, porque estaba bajo la órbita de organización, en este entendido, ¿no? En el entendido de que el interior, primero que no es uno solo, sino que es un territorio vasto y diverso, por lo tanto, sus particularidades tienen que estar contempladas cuando nosotros generamos un plan de acción desde el movimiento sindical. Y bueno, dimos la discusión y logramos generar los acuerdos para plantear esta situación de cómo encarar el trabajo a nivel sindical en el interior de nuestro país. No separando esto de lo que es la centralidad, pero sí teniendo en cuenta de que hay situaciones y de que hay particularidades de cada uno de los territorios que generan la idiosincrasia de las personas y que eso hace a lo que después podemos desarrollar y a los desafíos que tenemos también como movimiento sindical en conjunto. Nosotros como movimiento sindical venimos siendo duramente cuestionados, duramente golpeados, hay una fuerte embestida a partir de este nuevo gobierno con los sindicatos. Estuvimos ayer con la investigadora de FENAPES, por ejemplo, ¿no? En donde además los sindicatos de la educación son un objetivo a golpear o a desarmar desde este gobierno, pero también estamos en procesos de discusión de una ley, de modificaciones a la ley de negociación colectiva, pero además como ciudadanos, como trabajadores y trabajadoras, tanto los sindicalizados como los que no están sindicalizados, venimos con una pérdida del salario real, venimos con pérdidas del poder adquisitivo, con una recuperación a cuentas que en realidad no nos da para nada, que no cambia la situación y además en el marco de una situación socioeconómica donde hay una fuerte carestía y eso se siente en la población, ¿no? Y nosotros tenemos poblaciones que están con hambre, personas, compatriotas que hoy están haciendo cola en una olla popular. En la educación tenemos estudiantes que llegan a las aulas con hambre y que necesitan de la copa de leche que se vuelve a implementar en los centros de estudio o que necesitan más que nunca de los comedores escolares. Esta situación general es bastante compleja, ¿no? Nosotros venimos también en una situación donde se maquillan los números de empleo y de desempleo con planes como, por ejemplo, los jornales solidarios o los ABC, que son unos sueldos de hambre y que exigiendo una prestación del trabajo que no tiene sentido. Los jornaleros solidarios no acceden a lo que es el seguro de paro, no tienen los jornales necesarios para poder tener la cobertura de BPS o de FONASA, en situaciones casi de semiesclavitud estamos hablando, ¿no? Y con esas migajas se maquillan los números del desempleo. Y en todo esto nosotros tenemos que ver cómo encaramos, cómo podemos generar acciones en el interior y en el interior profundo, donde a veces el único relato, lo único que escuchan es lo que les llega por la tele.
Y ahí como movimiento sindical tenemos un desafío gigante de ir a estar con los compañeros, a poder organizar a los trabajadores y las trabajadoras y a poder generar pequeños cambios que capaz que en términos globales pueden no significar una gran conquista, pero para los que están en los puestos de trabajo en cada uno de esos pueblos, realmente es importante. Además de que la situación del empleo y del trabajo en el interior es mucho más compleja, porque la otra vez conversábamos con una compañera y nos decía, bueno, sí, lo que pasa es que si trabajaba en un supermercado de un pueblo chico, ¿no? Dice, bueno, lo que pasa es que si alguien en Montevideo o en Canelones lo echan de un supermercado, seguramente a las 10 cuadras tiene otro y a las 15 cuadras puede tener otro o puede tener otras expectativas de acceder al mercado laboral. En los pueblos, cuando las fuentes laborales son limitadas y además hay una fuerte persecución en la sindicalización, es mucho más complejo generar organización, porque no solo estás planteándole a los compañeros y a las compañeras que se organicen y que luchen, pero además le estás planteando que esa organización y esa lucha que entendemos que es fundamental, a ellos puede implicarle el puesto de trabajo que no lo va a conseguir fácilmente en otro lugar, en esos pueblos o en esas ciudades del interior. Entonces, cuando se pone en juego el sustento económico, tenemos un doble desafío, ¿no? Porque nosotros queremos que se organicen los compañeros, queremos que generen una organización sindical de base fuerte, pero también está ese miedo o ese peligro que corren y que es mucho más compleja la situación para revertirla después. Entonces, en todo ese mundo, en todo ese desafío, es que nosotros estamos tratando de llegar a cada uno de los territorios teniendo en cuenta sus particularidades y también generando lógicas que rompan con el centralismo de Montevideo, porque, bueno, Dios está en todo el mundo, dicen, pero atiende en Montevideo. Está en todo el país, pero atiende en Montevideo. ¿Viste? Es como la canción de Siempre morís en la capital. Claro. Y eso es un arraigo muy fuerte. Los ejes de ruta de nuestro país están centrados, terminan todos en Montevideo. Entonces, poder generar lógicas o dinámicas que puedan romper con el centralismo, y esto no quiere decir que nos vamos a independizar, sino que poder fortalecer a nivel regional el movimiento sindical también es un planteo para desarrollar. Ahí está. En esa lógica, igual me viene a preguntarte cómo te llevas con las contradicciones. Porque digo... peleo todos los días con las contradicciones. Claro, entonces digo, porque digo, el laburo inmenso que implica eso, pero a su vez tener que estar presente, digo, y lo digo particularmente porque en el día de ayer, nosotros que estamos grabando el día jueves, ayer miércoles, se realizó en Uruguay una gran marcha, multitudinaria marcha de la educación, y además, digamos, también se daba en Montevideo, ¿sí? Y con la particularidad que en Montevideo también se estaba en el Parlamento cerrando la comisión investigadora de lo que se conoció, bueno, con la comisión investigadora de FENAPES, ¿no? Que se investigaba a algunos compañeros y compañeras por el uso de horas gremiales, ¿sí? Si correspondían o no, etcétera. Sí, con las contradicciones yo creo que, bueno, llega un momento que uno las tiene que dejar un poquito porque en realidad yo creo que visualizar o reconocer la importancia del interior y poder fomentar, romper las lógicas estas centralistas de las que te hablaba, no importa dónde vivas, se llegan con prácticas que no importa el lugar donde estés, ¿no? Es una cuestión de pensar las organizaciones en realidad, más de dónde vivís. Y
Y sí, ayer tuvimos una gran marcha de la educación, una marcha que fue propuesta por la CESEU, la coordinadora de sindicatos de la educación, y también desde el movimiento estudiantil que forma parte de esta coordinadora de la educación, y vinieron alrededor de 25 ómnibus de todo el país, con compañeros y compañeras de los sindicatos, pero también con estudiantes de diferentes lugares del país, y nos nucleamos acá en la explanada de la universidad, y marchamos pasando por el Ministerio de Finanzas, de Economía y Finanzas, hasta lo que es la Torre Ejecutiva, donde hubo una parte de oratoria, y en realidad fue una marcha contundente, ¿no? Fueron cuadras y cuadras de trabajadores, trabajadoras y estudiantes que ponen arriba de la mesa o vuelven a instalar en la agenda pública el presupuesto para la educación, porque no nos olvidemos que esto se da de cara a la próxima rendición de cuentas, en la cual nosotros como trabajadores y trabajadoras organizadas hasta el día de hoy no sabemos cuál es el mensaje presupuestal que va a tener la ANEP, que no sabemos cuáles son las intenciones que tiene el gobierno de la ANEP con respecto a la educación, donde nosotros a nivel de tanto de secundaria, de UTU, de primaria, vemos que venimos de un fuerte recorte, ¿no? Un presupuesto quinquenal muy magro para la educación, pero con una rendición de cuentas del año pasado donde no hubo aumento de presupuesto para, para invertir en la educación pública, y además esto lo venimos viviendo y lo vemos materializarse todos los días en lo que son los grupos superpoblados, en lo que es las condiciones edilicias en las que estamos trabajando, donde tenemos hasta de 50, 60 estudiantes en un salón, donde nosotros, además de eso, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la UTU, que es la Universidad del Trabajo, tenemos talleres donde necesitan una actualización de esas máquinas y donde hay un fuerte gasto en lo que es, o una fuerte inversión en lo que es el material fungible para que los estudiantes realicen sus prácticas, y hoy esas prácticas están limitadas porque en realidad estamos haciendo colecta todos los días para que los chiquilines tengan los materiales necesarios para poder tener sus clases en los talleres, y donde la actualización de las máquinas claramente y del material técnico, tecnológico, claramente es todos los años necesitamos hacer esas actualizaciones, esas inversiones, y hoy no lo están teniendo. Entonces, a veces cuando nosotros decimos que estamos reclamando desde los sindicatos, ¿no? Que estamos peleando por más educación, siempre se traduce o se puede entender de que estamos peleando por salario. Y sí, estamos peleando por salario, porque como trabajadores venimos con una pérdida que el gobierno, el Poder Ejecutivo nos dice que es de un 2,4 y nosotros sabemos que es de casi un 8%, y que además tenemos una pérdida de salario real, como todos los trabajadores, porque el salario no nos alcanza para llegar a fin de mes, entre que suben las tarifas y suben todos los días los precios de los alimentos, pero también cuando peleamos por presupuesto, estamos diciendo que necesitamos una inversión para la educación que tenga condiciones dignas para los estudiantes, que hayan ofertas educativas. En la UTU venimos sufriendo un fuerte recorte de los cursos y además una fuerte transformación de la propuesta educativa en lo que fueron los FPB y en lo que estás intentando hacer ahora o instalar ahora la administración, el CODICEN de la ANEP con esta transformación curricular, cuando que tuvimos una consulta a la SATD donde se ninguneó prácticamente a lo que es la asamblea técnico-docente, se desconoció la particularidad de los subsistemas y la planteó el mismo día para discutir lo que es el marco curricular a partir del cual se va a desarrollar esta transformación educativa. Entonces, todo esto fueron puntos que estuvieron contemplados y que fueron los puntos reivindicativos de la marcha de ayer, ¿no? Nosotros peleamos por salario, peleamos por las condiciones educativas, peleamos por inversión para la educación, porque sin inversión no hay desarrollo en un país. Y en un país como este, donde hoy tenemos estas situaciones generales bastante complejas, ¿no? Donde cada vez hay menos empleo, donde cada vez hay menos cantidad o el sueldo de las familias cada vez es menor, o les da para menos, para cubrir las necesidades
básicas, la educación se ve en una situación de sostén de muchas veces de lo que son los estudiantes, y si a ese sostén se le saca presupuesto y además eso implica que se le saque figuras importantísimas en las trayectorias educativas como adscriptos, como educadores, estamos condenando a los estudiantes de nuestro país al fracaso. Pero además pensándolo esto desde el punto de vista del interior, nosotros sabemos que a mayor educación, menor nivel de desempleo, ¿no? Básicamente, la educación es un factor importante, o los niveles educativos es un factor importante para que las personas accedan a mejores lugares en el mundo del trabajo. ¿Quiénes son los que estudian? ¿Quiénes hoy son los que pueden llegar a esos niveles universitarios o terciarios superiores? Básicamente, hoy en día, quienes pueden seguir transitando su proceso educativo son las personas que tienen la solvencia económica para poder hacerlo. Porque imagínate una persona de Bella Unión, de donde vivo yo, que su familia se queda sin trabajo, o que el trabajo que tiene, el sustento que tiene la familia cada vez es más magro y cada vez le da para menos. ¿Qué va a preferir? ¿O qué posibilidades tiene ese estudiante si además en el interior del país se están bajando o se están disminuyendo las propuestas educativas? Para poder seguir estudiando a niveles superiores, universitarios o terciarios, tiene que trasladarse a otro lugar. Y trasladarse a otro lugar implica que esa familia tenga que hacerse cargo de sostener económicamente dos casas. Si apenas le da para una, como si no hay un incentivo, si no hay un apoyo económico desde las becas o desde otras formas, ¿no? Como poder generar la descentralización de la educación hacia el interior y al interior profundo. Si no es con presupuesto, esas propuestas no llegan al interior. Y si no llegan al interior, quiere decir que hoy desde el interior quienes estudian son únicamente los que tienen la capacidad económica de poder solventar la movilidad hacia otro lugar y la estadía en otro lugar para poder acceder a esa educación. Entonces, todo esto está cuando nosotros hablamos de presupuesto para la educación, que a veces no se visualiza de esta forma, y solo, bueno, estos sindicalistas están reclamando por más trabajo, por más salario. No, estamos reclamando por la educación del pueblo, porque en realidad quienes van a la educación pública son los hijos y las hijas de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Entonces, que esas personas tengan las condiciones dignas para poder estudiar. Mencionabas ahí, Mariana, algo que me parece que impacta mucho, también aquí impactó mucho con respecto a lo que fue las políticas neoliberales del gobierno de Macri, pero sobre todo esto de el famoso relato, ¿no? del cual se construye algunos temas, que es esto de los sindicalistas, ¿no? Los sindicalistas como los culpables de tal y cual cosa. Digo, yo no sé si algunos datos que me llegan de la información de Uruguay, con los cuales, no sé si por alguna, digo, en mi cabeza de persecución, pero digo, estamos en un escenario de persecución del el movimiento sindical, incluso hasta diría puntualmente, particularmente con los trabajadores de la educación, porque digo, también lo llevo ¿no? A las detenciones por pintar muros, ¿no? O sea, digo, y me parece que, o sea, hay un escenario bastante complejo, digo, complejo en una palabra, digamos, bastante suave, ¿no? Hay una fuerte radicalización de esta represión hacia los movimientos sociales en su conjunto, ¿no? Porque cuando en esta etapa del referéndum sabíamos que había una fuerte represión a compañeros y compañeras que estaban pintando muros, que los detuvieron, que los llevaron a declarar. Tenemos
compañeras de magisterio, del Centro de Estudiantes de Magisterio, que fueron llevadas a declarar cuando estaban pintando el muro del edificio. Los muros del IPA están siendo pintados, blanqueados en una cuestión totalmente punitiva, o sea, de demostrar cómo va a ser la cosa ahora, ¿no? Y también los sindicatos, principalmente los sindicatos de la educación, están siendo fuertemente perseguidos. Está el caso de los 16 compañeros de San José que fueron sumariados por sacarse una foto, está el caso de FENAPES con las licencias sindicales que arman un circo con recursos públicos en el Parlamento para instalar la idea de que los trabajadores de la educación, los sindicalizados, son unos estafadores de todo el pueblo porque en realidad están haciendo uso de licencias de forma irregular, ya prácticamente dándolo por hecho, ¿no? Ni siquiera aparándose en esto de que, bueno, es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ahí partieron de la base de que ya los daban por culpables, porque en realidad la intencionalidad de todo esto es debilitar a los sindicatos, es debilitar a los sindicatos de la educación. Nosotros también en la FUTU tuvimos situaciones de compañeras que por una publicación en sus redes personales fueron sumariadas, ¿no? A patrocinio o de alguna senadora, de la primera senadora de este país, que anda ahí por las redes cazando a docentes, y además tuvimos la situación de que también nuestra compañera presidenta del sindicato fue duramente cuestionada, investigada y atacada cuando hizo en una manifestación, le fue a entregar una carta al presidente, que también hace a todo esto del debilitamiento de los sindicatos, ¿no? De la deslegitimación de los sindicatos, de cuestionar la representatividad, porque ahora hablamos de buenos docentes, de malos docentes, de buenos sindicalistas, de malos sindicalistas, o nos quieren encasillar en esos lugares, ¿no? Entonces, claramente esto es una fuerte embestida contra los sindicatos de la educación, porque también está en puerta una transformación de la educación que está propuesta por el CODICEN de la ANEP, que necesita los sindicatos debilitados para que tenga menos problemas al momento de ejecutar esa reforma, que es una reforma neoliberal, que es una reforma que lo único que hace es generar mano de obra barata para el mercado, sin tener en cuenta los procesos educativos de los estudiantes, y que esto claramente necesita que esa transformación educativa, que además necesita presupuesto y es para lo que ellos van a pedir plata en esta nueva rendición, necesita un sindicato que esté debilitado, quieto y que no genere problemas y que no denuncie esto, ¿no? Porque cuando nosotros, o cuando se deslegitima a los sindicatos, su planteo también está deslegitimado. O sea que cuando salgamos como ahora que estamos saliendo a denunciar esto, nuestro planteo, nuestra denuncia y nuestro reclamo también está deslegitimado. Mariana, te agradecemos muchísimo la participación. No va a faltar oportunidad para que volvamos a encontrarnos por esta vía telefónicamente, o si cruzás el charco en algún momento y estás en Buenos Aires, te vamos a invitar, sobre todo si es algún sábado, te vamos a invitar al estudio de radiográfica FM 89.3 para que, bueno, para seguir charlando sobre los temas que tienen que ver con el movimiento sindical y también, por supuesto, con el país. Te agradecemos muchísimo, Mariana, la participación y bueno, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por el espacio, estamos siempre a la orden para poder conversar y probablemente estaremos cruzando el charco en breve, así que capaz nos estamos encontrando por ahí. Un fuerte abrazo a todos también a quienes nos están escuchando y viendo.